Hola César, ¿cómo estás? Hola Sergio, gusto de tenerlos acá en el Club de Objetivos en Vivo. Hola Hola, Javier, hola, hola César. Adivinen hola. con quién estamos. A Estamos ver, con un hombre de Ciudad de cuéntanos Sergio, México, cuéntanos por favor. más famoso que el Chavo y que el Chabelo juntos. Estamos con don César Isasola, experto en gestión empresarial, autor de la práctica de gestión transformacional, Business Transformer Digital. Mira, mira, en el perfil de César en LinkedIn tiene una frase, es tremendo cuando ponen frases porque César es un hombre que se maneja, entonces tiene una frase muy inspiradora y mira, dice, ayuda a emprendedores y a empresarios a cumplir metas y acelerar resultados con programas de valor que integran servicios de consultoría, mentoring, formación y coaching para mejorar la rentabilidad sin gastar muchos recursos. Miércoles, Se acabó. espectacular, ¿o no? Chao. Se Nada más acabó. que decir con Nada eso. que ver. Y Gobernador aparte, del mira, si estado de tú, Sergio, California. si empezáis a mirar para abajo, vas a ver que tiene muchísima experiencia César, Sí, decenas de años de absolutamente. consultor. Yo no me atrevo a preguntarle qué edad tiene, No, espectacular. Espectacular. sí, porque con toda esa experiencia, así que a ver qué vamos a poder conversar hoy día acá con él, qué nos va a contar. Bienvenido, César. Sí, porque el tema de hoy es la gestión transformacional, ¿correcto, César? Así es, así es. Entonces, oye, César, para empezar, sería muy interesante si tú quieres contar un poquito de la historia de cómo llegaste a esto de la gestión transformacional después de tanto tiempo de experiencia y haber estado trabajando con empresas y haciendo cosas. No sé si te gustaría contarnos un poquitito cómo empezaste con esto desde que eras más pequeñito, más lolo, como decimos acá en Chile, más joven, y cómo ha ido evolucionando para llegar finalmente a esto y que después nos cuentes de qué se trata específicamente la gestión transformacional. Claro. Sí, claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Javier, Sergio, me da mucho gusto y les agradezco la invitación para conversar el día de hoy precisamente sobre la gestión transformacional y su relación con OKRs, ¿no? Para ver también cómo estamos ligados y alineados con el club de objetivos. Por supuesto, Y porque como tú sabes acá, César, y a todos nuestros oyentes, tenemos nuestro e-learning ya, implementando OKR en 4 pasos, bien simple, bien didáctico, que se puede combinar con nuestro software EcoKR, que ambas cosas son totalmente gratuitas, libres de costo. Así que a todos quienes nos estén escuchando, los invitamos aquí a que se registren. Y vamos entonces, César, cuéntanos un poquito cómo ha sido la historia para poder llegar finalmente, después de todos estos años de experiencia, a esta práctica. sí, miren, me gustaría también agradecer a todos nuestros hermanos iberoamericanos que nos escuchan en Chile, en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y España, ¿no? Porque ahí es a donde pues llega precisamente el Club de Objetivos. Como ya habían comentado, al estar yo implementando, he tenido la fortuna de implementar más de un centenar de proyectos ágiles y soluciones de transformación en empresas nacionales e internacionales de todos los tamaños, y ahí es a donde he podido habilitar a miles de profesionales de distintas áreas para hacer que las cosas sucedan. El propósito primordial de la gestión transformacional es agilizar integralmente los negocios y aumentar su valor. Entonces, entendiendo esto, hubo un momento en el que pues me di a la tarea de empezar a hacer esto y encontré por ahí algo que me llamó mucho la atención. Encontré un estudio latinoamericano, y esto fue, pues vamos a decir, a principios del milenio, en donde hicieron un análisis de 41 factores que incidían en por qué no se conseguían los resultados que se querían.
Y ¡Wow! 41. Interesante. 41, sí, sí, sí. Pero dentro de esos había 5 primordiales. Y esos 5 primordiales, si me permiten comentarlos, porque eso es lo que da origen a la parte de la gestión transformacional. Naturalmente, el primero es o tiene que ver con ingresos insuficientes y falta de rentabilidad. El segundo tiene que ver con el exceso de trabajo y los problemas en la ejecución. El tercero, con la falta de involucramiento y compromiso. El Perfecto. cuarto, la falta de planeación y métricas para tomar decisiones. Y de ese vamos a ahondar un poquito más adelante. Y el quinto, la ambigüedad, la mala comunicación y la inconsistencia. Entonces, de esos 41, distinguí porque eran los que tenían mayor peso, mayor porcentaje y eran los mayores obstáculos que frenaban la transformación de los negocios. De Oye, ahí, César, pero dime, mira, yo escucho ahí de esos 5 que tú destacaste y me ¿eh? da más la impresión de que los primeros 2 son como una consecuencia de los 3 siguientes. Porque en los primeros 2 dijiste falta de ingreso, en el segundo dijiste mucho trabajo, ¿cierto? Así es, así Y en el es. tercero ya empezaste a hablar de la planeación y otras Claro, cosas que me parece que planificación. si uno los hace bien, los 2 primeros se ven mitigados inmediatamente, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es una cadenita, ¿sí? Pero lo que me llama la atención de este estudio es que el 80%, es decir, 4 de los 5, tienen que ver con cuestiones de gestión para poder llevar a cabo la transformación del negocio. Y de ahí lo que surge es la gestión transformacional. En un inicio lo hice y establecí un programa de valor que se llamó GEO, Gestión Estratégica Operativa. Y me enfocaba yo primordialmente en esos 2 elementos, en la parte estratégica y en la parte operativa. Sin embargo, al pasar el tiempo, y aquí ya les voy a empezar a hablar un poco más de la práctica de gestión transformacional, pues me di cuenta que hay otros elementos como son la gente y la cultura que inciden en los resultados. Entonces, hoy en día, la gestión transformacional se ha convertido en una práctica integradora con un enfoque disciplinado que utiliza buenas prácticas de agilidad, transformación y gestión para cumplir metas y acelerar resultados, como ya lo había platicado Sergio, y está basada en un modelo. Ese modelo se llama Acción 4x4. Es un modelo ágil, práctico, sencillo, flexible y personalizado que integra elementos relevantes de estrategia, operación, gente y cultura. Y lo César, llamé, sí, perdón, adelante. el modelo Acción 4x4 fue el modelo que tú creaste, ¿no? Así es, así es. Yo soy el autor y creador de la práctica de gestión transformacional. Y aquí lo que generé fue una triada que tiene que ver con el modelo, que tiene que ver con la práctica y que tiene que ver con los programas de valor. El modelo lo nombré Acción 4x4 porque considero que las empresas ganadoras del nuevo milenio serán aquellas que puedan transformar a su organización en algo que se parezca a un 4x4. Un 4x4 es un vehículo todoterreno, con tracción en todas sus ruedas, que es fuerte, ligero y altamente maniobrable. Entonces, con esto me he dado cuenta, aunque yo empecé con empresas, con grandes corporaciones, he tenido la fortuna de implementar la práctica de gestión transformacional en empresas de todos los tamaños,
en empresas medianas en vías de institucionalización también, y en empresas pequeñas emergentes, que están teniendo éxito, que están creciendo, pero que requieren de una buena gestión transformacional, porque las estadísticas también de este estudio que comentaba decían que un gran porcentaje, más del 90%, pues no llegan o no crecen por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, eso es lo que he visto. Y finalmente, vamos a decir, el tercer elemento son los programas de valor, ¿sí? Y esto es lo que ayuda a generar, ¿sí?, el valor, y lo hago diseñando soluciones y programas predefinidos y personalizados que combinan de forma práctica servicios de consultoría, mentoring, formación y coaching. Y ahí es a donde se logra transformar los deseos en realidad y las ideas en resultados. Oye, César, pero sí, para quienes nos escuchan, ¿en qué situación se debiera encontrar la empresa y qué tipo de empresa? ¿Te la gané, Sergio? Iba a preguntar absolutamente lo mismo, no sin antes decir, ¿Ya? perdón, que César no gobierna el mundo porque no quiere. Eso. Pero la pregunta era prácticamente la misma, así que dale. Claro, o sea, a ver, de quienes nos escuchan, ¿quién podría decir, cómo alguien se podría dar cuenta que tiene una situación que requiere gestión transformacional? ¿En qué situación se tiene que encontrar? ¿Qué tipo de empresa? ¿De qué estamos hablando más o menos? Porque como tú lo explicas, es todo muy claro y muy detallado, pero mirándolo más del punto de vista de la emoción, de la cultura, de la empresa, de su fundador, de su gerente general que están ahí, ¿qué les tiene que estar pasando como para que ellos digan, este es el remedio a lo que Vamos a llamar yo estoy a un gestor sufriendo? empresarial. Sí, mira, pues en mis tiempos de consultor en firmas de pedigrí, ¿sí?, que ¿Qué estuve significa eso de muchos años. firmas de pedigrí? ¿A qué te refieres con eso? Firmas de pedigrí, pues es estar en todas esas empresas de consultoría que se desarrollan a nivel global, ¿no? Mi escuela primordialmente fue Ernst & Young, pero he portado la camiseta propiamente de todas ellas, Accenture, Deloitte, KPMG, y de pedigrí porque como los animalitos, ¿no? O sea, son empresas que están respaldadas de buena raza, de buen prestigio, Perfecto. que están trabajando e impulsando el desarrollo dentro de las organizaciones. Y tú Pero estuviste, respondiendo, perdona que te voy desviando, César, pero me parece no, todo tan adelante, interesante. adelante, con mucho gusto. ¿Estuviste en todas esas, en las 4? Estuve yo en Ernst & Young trabajando y he trabajado para todas ellas, incluso para IBM, para HP, ¿sí? Sin embargo, llegó un momento en el que yo me independizo por ahí del nuevo milenio, es donde creo Acción 4x4, y me doy cuenta de una gran oportunidad de llevar esta consultoría de alto nivel a las empresas con, vamos a decir, más pequeñas, no las grandes corporaciones, sino que empecé a experimentar con empresas medianas en vías de institucionalización. Y funcionó adecuadamente el modelo, y el modelo completo, porque lo que yo hacía en las empresas, en las grandes consultoras, eran partes de este modelo, eran como piezas, ¿no? Por ejemplo, me dedicaba a hacer proyectos que tenían que ver con estrategia, o a lo mejor había proyectos que tenían que ver con operación, o proyectos que tenían que ver con liderazgo, con transformación cultural. Pero lo que la tesis para respaldar el modelo es que manejando piezas independientes no se logra un resultado integral.
y entonces mi propuesta es que todas ellas deben de estar integradas para que funcione mejor. Hoy en día me siguen llamando de las grandes corporaciones y muchas veces entro con un proyecto, pero al ver el modelo se animan y se van por la solución completa, ¿no? Eso Perfecto. es lo que hay ahí. Perdona la interrupción, César. Era muy interesante lo que preguntó Javier en primera instancia. ¿Qué pasa o en qué momento una empresa de mediano o gran tamaño, por ejemplo, una empresa de mediano tamaño, lo más pequeño, Sí, en qué momento la empresa se da cuenta que necesita llamar a un gestor empresarial? mira, sí. Transformacional. Sí, Transformacional, eso. Transformacional. Sí, eso. sí. Digo, tiene que ver con la gestión empresarial, pero bueno, respondiendo a eso, es lo que yo hice, creé un mecanismo que le llamo descubrimientos de puntos de valor. Es decir, es una evaluación o un assessment que hago al inicio, porque muchas veces ni la misma organización sabe lo que requiere o necesita. Y déjenme poner un ejemplo. Es como cuando si tú vas al doctor, Sergio, y tienes un dolor estomacal, ¿sí? Pero ese quizá es el acto reflejo de algo que está sucediendo, pudiera ser en el aparato digestivo, pero a lo mejor es otra situación. Entonces te tienes que hacer una serie de estudios, análisis clínicos para determinar la causa raíz que está originando esa dolencia. Y bueno, entonces lo que yo hago es el descubrimiento de puntos de valor. Y en ese sentido, lo que aplico es, yo desarrollé una evaluación para determinar el nivel de madurez en gestión transformacional que tiene una organización para tomarlo como punto de partida, en donde evalúo 21 factores de diferentes áreas y en función de eso yo puedo saber en dónde están parados y de acuerdo a las expectativas que tiene el negocio, saber cuáles son las acciones y las rutas que debe de seguir para que pueda solucionar su situación. Claro. En algunos casos pueden ser problemas, pero en otros también pueden ser oportunidades para seguir creciendo o consolidándose. Entonces, esos 21 factores pues son los que se analizan detalladamente en esta evaluación, en este assessment llamado descubrimiento de puntos de valor. No sé si con eso respondo. Sí, es como, perfecto, es como una radiografía del organismo interno de la empresa. Y una pregunta, ¿estos 21 factores son parte de la evaluación en todo tipo de empresas, tanto en las pequeñas como en las grandes? ¿O van cambiando los factores? Así es, porque lo que yo me di cuenta es que todas estas situaciones o problemáticas son lo mismo en cualquier organización de cualquier tamaño. Ahora, el tratamiento que se tiene que seguir o las dosis, pues depende. Una persona a lo mejor de 120 kilos con casi 2 metros de estatura, bueno, pues a lo mejor las dosis que le das tienen que ser mayores, ¿sí? Deben de ser de otra forma que a un pequeño, a un recién nacido o a un adolescente, ¿no? Entonces también va en función precisamente de la madurez que tenga la organización y para eso tengo los programas de valor tanto predefinidos y en un momento dado con esto los puedo personalizar. Bueno, yo me imagino esto más o menos así entonces. Soy una empresa pequeña, pero no de las más pequeñas, más tirada para mediana. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Cuántos empleados? No sé, que César nos diga. ¿De cuántos? Bueno, pero espérate, déjame terminar primero la historia 20. y le preguntamos.
No más, yo creo, unos 100 debe ser. O no sé, Sí. Ya. unos 100. Claro, porque según el estándar, mediana empresa es hasta 250. Así lo consideran en varios países. Claro. Entonces, digamos, de unos 100, Ya. 150 personas. Que me imagino que para tener ese tamaño no es una empresa tan nueva. Tendrá ya algunos años en el mercado. Ajá. Y de repente se encuentra con que está estancada en su crecimiento. Entonces, para determinar en qué está estancada en su crecimiento, se contactan con César para que le Sí. aplique su modelo de tracción 4x4 de gestión transformacional. ¿Lo dije bien? Sí. Y Acción César les va 4x4. a... Acción 4x4. ¿Y qué dije? Tracción 4x4. Bueno, acción Porque la 4x4. tracción es la del auto. Claro, Sí, claro, sí, por sí. eso. Es que estaba pegado en el todoterreno. Sí, claro. Así Ah, es, así sí, es. sí. ¿Eh? Entonces, César les va a ir a hacer un análisis, un examen clínico de 21 puntos de la salud de la organización para detectar los problemas y las oportunidades. ¿Estamos ahí bien, César? Sí, 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 totalmente. Muy bien. Perfecto. Y después de eso, entonces, tú le vas a aplicar estos programas que tienes predefinidos y que también vas a desarrollar a la medida en caso de encontrar algo que no sea una oportunidad o un problema tan estándar, ¿verdad? Así es. Perfecto. Y cuéntanos un poquito entonces de qué se tratan estos programas que tú haces con las empresas que tú les ofreces. Mira, les llamo programas de valor y estos programas integran conceptos y fundamentos con técnicas y herramientas, enfatizan la aplicación práctica del conocimiento y favorecen la habilitación y adopción de soluciones bajo la filosofía de aprender haciendo. ¿Qué quiere decir? Que combinando servicios de consultoría, mentor, información y coaching, yo habilito a los profesionales dentro de la organización para que ellos mismos hagan que las cosas sucedan. No sé si Ese, responde a la ese pregunta. sí, sí, responde desde el punto de vista general. Sí, Y también te quería pedir que nos dieras algunos ejemplos, pero me parece muy interesante esto de no hacer las cosas, sino que hacer que las cosas se hagan. así es, porque entonces lo que estoy logrando con ello es la habilitación y que el ownership, ¿no? El sentido de propiedad De y que pertenencia. todos puedan trabajar en equipo. Y esa es una distinción muy fuerte, porque eso también provoca, o lo que busco también en un momento dado, es que se tenga una cultura transformacional, una cultura enfocada en cumplimiento y a lograr y a conseguir buenos resultados. Perfecto. Sí, sí, Entonces, sí. de ejemplos de estos programas de valor, ¿esto se ataca por Sí, áreas, según la gerencia, según la función? ¿Son sí, mira, transversales? con mucho gusto. Igual les voy a platicar a lo mejor ejemplos y casos de diferentes tamaños, ¿no? Cuando ustedes hablaban en función del número de colaboradores, pues tengo casos de empresas pequeñas que van de 10 a 50 colaboradores, de empresas medianas que van de 51 a 250 y de empresas grandes de 251 a 2000 o incluso de grandes corporaciones que van arriba de 2000, ¿no? En esencia es eso y para que lo entiendan les hablo de, pues, de estos de algunos de estos casos, por decir, el de una empresa pequeña, y voy a hacer referencia, aquí me tocó atender a un grupo de empresas familiares que ofrecen servicios en gasolineras y en hoteles. Y ahí el reto interesante fue guiar y acompañar al fundador de la organización y a su familia en el diseño y puesta en marcha de un modelo de negocio rentable
que ayudara a gestionar integralmente los negocios, que ayudara a establecer un grupo corporativo, y el fundador quería pasar la estafeta a la siguiente generación, es decir, a sus hijos, ¿no? Particularmente eran 3 hijos que eran los que ya trabajaban en el negocio, pero que él quería que pues ya se hicieran cargo y él dedicarse pues ya a disfrutar de las actividades que le gustaban, ¿no? Ahí lo que me tocó hacer primordialmente fue un programa enfocado en planear, ejecutar y gestionar lo que me solicitaron. Entonces les ayudé a formular la estrategia, alinear la operación, a desplegar los objetivos, a generar los resultados que se requerían. Les ayudé también a cómo se monitorean los avances, asegurar los resultados y a evaluar el desempeño para que de esta manera todo ese ciclo permitiera no nada más lograr los resultados en ese momento, ¿no? Sino tener autonomía e independencia para seguirlo haciendo, pues cada vez que quisieran. El resultado que se tuvo en este proyecto fue, les ayudé a modelar el negocio, gestionar el rumbo deseado, presupuestar con base en resultados, medir lo vital e importante y convertir las ideas en resultados. Entonces, además de atender pues a los dueños, a los propietarios, estuve trabajando con la gente de las gasolineras y de los hoteles. Estábamos hablando, por eso hablaba que, pues en esencia, son empresas pequeñas de manera independiente, aunque el grupo sumaba más colaboradores, ¿no? Pero esas, vamos a decir, eran de 12 a 15 gasolineras y de 5 a 7 hoteles los que se administraban o que se empezaron ya a administrar con el enfoque de un grupo corporativo, porque ellos lo hacían de manera independiente, tenían gente en cada uno de estos lugares, el trabajo no era estandarizado. Entonces, con esta intervención se lograron estos resultados. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o Sí, algún comentario. no, clarísimo, O sea, clarísimo, me queda hay súper claro. millones de preguntas. Sí, no, pero tiempo clarísimo. no, lo que nos va a faltar es tiempo, no dudas. Bueno, Sí, podemos tener después otras reuniones. Tengo una mucho pregunta gusto. cortita. Dime. Una pregunta cortita. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la empresa, por ejemplo, en esta, cómo se combaten las objeciones de la empresa al momento de, o si es que te ha pasado que existan objeciones o que alguna empresa no quiera adaptar algún cambio o se maneje se provoque algún conflicto entre los integrantes de la empresa para poder llevar un objetivo que tú le planteas? ¿Pasa eso o siempre las empresas ceden ante el plan? No, eso sucede constantemente, ¿no? O sea, siempre hay esa resistencia al cambio. Y yo te podría decir que es hasta algo natural. Pero en la medida en que precisamente con este método, con el modelo, en la medida en que yo voy empoderando, involucrando a la gente, ellos mismos se van comprometiendo y ellos mismos van identificando el potencial de hacerlo de esa manera. Entonces, yo en ese sentido guío y vamos a decir, tengo diferentes roles, ¿no? Mi rol como consultor es aconsejar y asesorar, pero luego me cambio la cachucha y entro como mentor. Y como mentor les ayudo guiando y desarrollando. Y luego, en un momento dado, como formador, ¿sí? Enseño y preparo.
Y como coach, pues pregunto y potencializo. Entonces, esos roles están integrados ya dentro de los programas, ¿no? Y eso es lo que hace un guía transformacional o un business transformer digital. No es muchas veces fácil porque pues, las situaciones, las resistencias son de diferentes tipos, pero la experiencia me ha permitido, en primer lugar, identificar si la organización es candidata a tener una transformación. Porque si no es candidata, yo doy un paso de costado y les digo, pues este no es el momento y pues lo dejo así. Pero si sí es candidata y existe ese compromiso, no nada más con los dueños, con los ejecutivos, con los funcionarios, sino con toda la organización, desde el más alto nivel, los mandos medios, el personal clave, los colaboradores, y es muy interesante porque pues se van dando todos estos casos. Y esto es con una empresa pequeña, ¿sí? Pero no sé si quieran que les comparta qué es lo que sucede con empresas, que también he tenido experiencias con empresas de otro tamaño, ¿no? Que también, si quieren, lo podemos comentar. Sí, yo aún te quería hacer una pregunta antes. Sí, adelante. Entonces, en este desarrollo que tú vas haciendo con la empresa, ¿sí? ¿Cómo encajan los OKR? Muy interesante. Qué bueno que Que lo recordé. Preguntas, ¿eh? que lo recuerdas, ¿no? Déjame decirlo desde un punto de vista más detallado y te lo voy a poner o lo voy a comentar con otro ejemplo, ¿sí? En una empresa mediana. Perfecto. Que la empresa mediana, digamos que va de 51 a 250 colaboradores, ¿no? Y entonces aquí, pues quiero compartirles una experiencia de una empresa que ofrece servicios de administración en terminales de transportes, ¿no? Y aquí lo que se hace o lo que me tocó hacer es, en primer lugar, déjame decirte que toda la parte de planeación, y voy a hablar primeramente de planeación, después de la ejecución, de cómo se lleva a cabo, y luego de la gestión para hacer que las cosas sucedan. Entonces, en la planeación y en la formulación de la estrategia, lo que hice es modelar el negocio, armar un modelo empresarial y establecer el rumbo deseado. Al establecer el rumbo deseado, lo que yo estoy haciendo, estoy considerando elementos fuertes de Balance Scorecard. Yo combino en la planeación Balance Scorecard, Hoshin Kanri y OKRs. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, en la parte estratégica, pues me ha funcionado mucho Balance Scorecard. En la parte de la alineación operativa, es decir, cuando uno va asignando los objetivos y desdoblándolos a las áreas dentro de una organización para definir planes operativos y planes individuales en un momento dado, fundamentalmente funciona muy bien Hoshin Kanri. Y para desplegar los objetivos y hacer que las cosas sucedan, es ahí donde utilizo primordialmente OKRs. Entonces ahí establezco los objetivos prioritarios, o como tú los conoces y los has nombrado, los famosos OMIs, ¿sí? Claro. Que son OMIs, son para nuestra audiencia, son objetivos de mayor impacto, pero son de todos los que existen, ¿sí? En la definición de la estrategia, son los prioritarios, los que se van a manejar y primordialmente que se manejan en un trimestre. Y con eso se establecen los resultados clave para ese trimestre.
y se establecen acciones de transformación. Estas acciones de transformación son iniciativas para que realmente se puedan lograr y cumplir los resultados. No sé si con eso Sí, no, respondemos cuéntanos esa un poquito parte. si tú quieres y si se puede. Absolutamente. Sí, ¿Cómo fue en esta empresa que tú decías de administración? ¿Cómo La más dijiste que grande. que hacía la empresa? sí, Administración de es servicios de una de transporte. servicios de administración en terminales de transporte. Eso, terminales de Bueno, transporte. sí, mira, me reuní con la dirección general, ¿sí? Porque pues ahí estamos hablando, sí, ya de una estructura organizacional donde están las diferentes áreas, ¿no? Y son áreas de finanzas, áreas de operación, de recursos humanos, de tecnología de la información. Nos reunimos para realizar la planeación estratégica. Y esa planeación estratégica la hicimos para un año. Y dentro de ese año se identificaron una serie de objetivos en diferentes perspectivas, ¿no? Como lo señala el Balance Scorecard. Y queda ahí establecido. Se van vaciando ese plan, ¿sí? Se va desdoblando y se va llevando a las áreas, es decir, a las áreas de segundo nivel o de las áreas de segundo nivel con sus equipos de trabajo, de tal manera que con ellos se van desdoblando este plan estratégico y se van estableciendo los objetivos operativos para cada una de esas áreas. Entonces, cada quien va adoptando y va viendo cómo contribuyen al objetivo estratégico y entonces empiezan a ver objetivos estratégicos, tácticos, operativos, incluso individuales en algunos de los casos. En este caso hubo también objetivos individuales y donde encaja OKR fue precisamente en la parte de accionar, ¿sí? De dar seguimiento, de enfocarnos en lo vital e importante, porque normalmente lo que ocurre y lo que ocurría aquí es que hay dos cosas importantes, ¿no? Nada más haciendo un paréntesis. Una son las urgencias y otras son las prioridades. Las urgencias tienen que ver con algo que nosotros en común, Javier, le llamamos el torbellino, como tú bien también lo señalas, ¿no? Y las prioridades son aquellas cosas, aquellos deseos, aquellas ideas que queremos convertir en resultados. Es decir, las prioridades muchas veces están apuntando hacia el futuro, pero pues es como si tuviéramos una piedrita en el zapato. ¿Por qué? Porque las urgencias o el día a día, aquí en México decimos los bomberazos o ese torbellino, no nos permite avanzar como quisiéramos. Claro. Y lo que sucede es que al desplegar esos objetivos, al establecer los objetivos prioritarios, al inicio muchos de ellos tienen que ver con las urgencias y los tenemos que combinar, pero si no sacamos esas urgencias, pues no avanzamos en lo que se requiere. Y aquí empezamos a manejar esas urgencias y poco a poco y al paso del tiempo, ya con más autonomía, sabiendo lo que se tenía que hacer, pues se iban realizando ya objetivos, se iban considerando objetivos estratégicos, de los que estaban en el plan estratégico. Pero hay que saber balancearlos. Es decir, que una vez que tenemos eso, que es la planeación no es suficiente. Tiene que haber una adecuada ejecución. Y eso lo sabemos, ¿no? Claro. Son frases que hemos conocido que dicen que en Ernst & Young, precisamente donde pues tú señalas mucho, ¿no? Que ha surgido esto, pero hay una persona especialmente, Ram Charan, que a mí vamos a decir, de ahí tomé eso y de ahí lo tomó Ernst & Young.
habla que el 70% de las fallas estratégicas se deben a la mala ejecución. Rara vez es por falta de inteligencia o visión, ¿sí? Y entonces este señor Ramcharan, que todavía está vigente y que todavía vive, comenta eso. De ahí que nosotros, ¿sí?, particularmente tenemos que considerar también de manera importante la ejecución. Y si me permiten comentarlo, la ejecución es la que nos permite generar resultados. Y ahí lo que hice particularmente en esta empresa de servicios de administración en terminales de transporte fue integrar equipos de trabajo ágiles para que pudieran ejecutar los planes de acción y transformar las ideas en resultados. Y ahí viene otro de los factores, ¿sí? Porque empezamos a trabajar en aspectos culturales, en aspectos que le llaman, que hablan y se dice el mindset, ¿sí? El cambio de chip, la mentalidad para hacer que las cosas sucedan, la mentalidad para salirnos de la caja y ver cómo sí se pueden lograr ese tipo de resultados. Entonces, una vez integrados estos equipos y una vez definidas las acciones de transformación que se van a llevar, bueno, pues hay que dar seguimiento con tableros visuales. Y ahí los tableros visuales, muy bien, puede ser OKR, ¿sí? Que permite precisamente saber el estatus que se tiene y con la semaforización correspondiente para tener alertas, para saber si vamos bien, mal o regular, y para revisar los avances y los logros que se van consiguiendo. Y una de las cosas importantes, como lo señala los OKRs o el marco metodológico de OKRs, es hacer sesiones cotidianas. Yo esto ya lo conocía desde antes y yo lo conozco con el nombre de hacer sesiones de permeabilidad. Y esas sesiones de permeabilidad es simplemente al iniciar el día nos reunimos. Hoy en día puede ser presencialmente o remotamente, pero todos nos reunimos a una hora determinada y durante 10 minutos, no más, ¿sí? Empezamos a comentar qué fue lo que se hizo el día anterior, qué es lo que se ha logrado, qué es lo que se va a hacer este día, qué requerimos en un momento dado de los compañeros de trabajo y pues a darle, ¿no? A trabajar en lo que está ahí definido con un plan de trabajo. Y más aún, una vez que ya se tiene la ejecución, y esta ejecución es cíclica, es recurrente, normalmente a mí me gusta hacer proyectos trimestrales de 12 semanas, ¿sí? Adicionalmente, hay que asegurar los resultados y para eso yo llevo a cabo sesiones de análisis de resultados estratégicos y sesiones de análisis de resultados operativos con diferente frecuencia o periodicidad. Pueden ser semanales, pueden ser quincenales y adicionalmente también sesiones 1 a 1 con los miembros clave de la organización para analizar también los resultados individuales, porque eso es importante. Para mí, la gente también tiene que ir creciendo cada vez que se realiza un proyecto. Es como si se inscribieran a un máster, ¿sí? A un doctorado, en donde en 3 meses intensivos van a salir graduados, y vamos a decirlo ahorita, pudiera ser en el caso de OKR, en el caso de planeación, en el caso de lo que gustes y mandes que sea el tópico primordial del proyecto.
Y simplemente para aprovechar todo lo que se va aprendiendo durante el proyecto, para cerrar, pues se revisa los reportes de desempeño, se capitalizan las lecciones aprendidas, es decir, qué hicimos bien, qué podemos hacer mejor, cómo podemos evolucionar, porque los equipos ágiles crecen también en ese sentido, ¿no? Y se capitalizan las acciones de mejora para proyectos subsecuentes. Y esto que estoy platicando con esta empresa, pues igual, bajo la misma dinámica, bajo la misma lógica, pues lo podemos llevar a cabo con empresas de otros tamaños, porque es un método probado. Es un Oye, eso método que te está quería basado en buenas decir yo, prácticas. César. Sí, dime. Sí, me quedo con muchos deseos de Sí, escuchar las experiencias en empresas más grandes, pero veo que se nos va acabando el tiempo. Entonces, no sí. sé si es que pudiéramos hacer, Sergio, ¿quieres hacer alguna pregunta o algo para cerrar? O tú, César, hacer algún comentario. Y a lo mejor quedar en que Perdón. tengamos otra sesión donde podamos abordar, porque todo lo que dijiste, César, en cada uno de los puntos a mí me gustaría hacerle doble clic y entenderlo un poquito mejor. Claro, Entonces, a lo claro. mejor podríamos hacer una sesión posterior donde entremos en esos detalles. Sergio, ¿tú quieres preguntarle algo más a Exactamente. César, así como para el cierre? Algo similar. Lo que pasa es que cada punto es muy interesante por sí solo. Es muy interesante la forma quizás en que se va aplicando esto en distintos tipos de empresas. Y cada punto es un tema, siento que algo independiente y muy interesante. Nada más que nada felicitar a César por el nivel de información y manejo que se nota a leguas y a millones de kilómetros de distancia. En Neptuno se nota el manejo que tiene de aquí a la Luna. Así que nada, felicitarlo solamente. No, hay que agradecerle por estar acá con nosotros, César. Espectacular. Cuéntanos una cosa, si alguien de nuestra audiencia te quisiera contactar, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, mira, yo creo que a través de LinkedIn, ahí Perfecto. está. Ahí César está mi Isasola, así perfil. lo buscan, con Z, César ¿no? Isasola, sí, con Claro. acento en la E. El otro César Isasola que van a encontrar es mi hijo, ¿no? Okay. Pero bueno, pues también él es un profesional muy exitoso, ¿sí? En cuestiones comerciales y financieras. Entonces, bueno, pues ahí me pueden encontrar el perfil, pues está como, creo que es como www.linkedin.com/César Isasola. Lo ¿Sí? vamos a No sé. poner acá en YouTube, dentro del ¿Sí? chat, para que quede registrado el link hacia tu perfil, César. Ahí Sí, quedó bonito. correcto. Y con mucho gusto. Y como señala Sergio, estos programas, aunque son independientes, son complementarios, ¿sí? Ya platicaremos más adelante, pero estos están enfocados a la agilidad, ¿sí? Primordialmente, entonces agilizar el negocio y van siendo evolutivos y progresivos, pero en otra charla podemos ahondar en todo esto. Con mucho gusto. Espectacular. Perfecto. César, realmente un honor y un placer tenerte acá con nosotros el día de hoy en el Club de Objetivos en Vivo. Nos vamos a estar viendo de nuevo con otros temas a partir de la próxima semana, todas las Sí, semanas, como ustedes saben. Invitamos a toda nuestra audiencia a que aprendan a implementar OKR con el curso en e-learning que tenemos y con el software EcoKR para que puedan llevar la gestión y el tablero, como comentaba César. Así que te agradezco mucho por estar acá con nosotros hoy y te mando un cálido y cordial saludo allá a Ciudad de México. Que ande igualmente, todo igualmente. excelente. Felicitaciones, César. Muchísimas gracias. Tremendo. Gracias, gracias a Quédate un ustedes. minutito más, César. Vamos a despedirnos de la audiencia entonces y nos vemos la Sí, próxima semana. claro que sí.